A veces se dan mis videos que tengo que hacer explicaciones para las explicaciones que voy a hacer, y este es uno de esos casos. La historia de hoy está basada en hechos reales e incluso siento, al haberla visto, que trata de llenar espacios que en la historia real quedaron algo difusos. Así que metámosle contexto a este asunto. No me quiero meter en mucho detalle, por lo que, a grandes rasgos, en el Boston de los años 60 hubo una serie de asesinatos de mujeres que fueron abusadas, estranguladas, atadas y otros macabros detalles así. La policía local, según muchos, fue muy negligente al demorarse cerca de 10 meses en relacionar estos hechos, porque a pesar de morir de formas similares, el hecho de que las víctimas sean de distinta edad, apariencia diferente, trabajos diversos y vivieran en distintos rincones de la ciudad, la policía decía que no era un patrón definido. En 1964, la policía capturó a Albert DeSalvo por una serie de crímenes sexuales, pero lo peor vino cuando este le contó a un compañero de prisión que cometió crímenes mucho peores, y la policía no tenía ni idea. Y como la policía puso una recompensa de $100,000 por cualquier dato del en ese entonces desconocido estrangulador de Boston, el compañero de prisión de DeSalvo lo acusó, y este terminó confesando todo. En el testimonio de DeSalvo, este contaba cómo mató a sus víctimas, dónde las encontró en sus casas cuando llegó, y otros detalles así. Pero a pesar de todo, la policía nunca encontró pruebas físicas que apuntaban a que DeSalvo estuvo en las escenas de los crímenes. Tampoco hubo testigos que hayan dicho haberlo visto por las cercanías, y lo único que apuntaba a que él fue el culpable era su propia confesión. En el juicio, DeSalvo aseguró haber cometido más de 300 crímenes similares, pero sus relatos eran tan fantasiosos que pronto en la opinión pública salió la hipótesis de que simplemente era un mentiroso, usando casos sin resolver que había leído en periódicos y decía haber sido él el criminal. Pero a pesar de toda esa situación, más extrañeza causó en la opinión pública lo rápido que fue condenado por 3 asesinatos, y se le encerró en prisión. Es en este punto donde viene lo llamativo del caso. Muchos creen que el negligente, lento y torpe actuar de la policía los llevó a acusar y juzgar rápidamente a DeSalvo solo para tener un culpable, y no quedar como los que nunca pudieron atrapar al estrangulador de Boston. Más tarde nació la hipótesis de que DeSalvo confesó los crímenes porque tenía un contrato para ganar mucho dinero vendiendo los derechos e información para que se escribiese un libro y se rodase una película. Y el dinero era importante para DeSalvo porque tenía una familia fuera de la cárcel a la que quería dejarle algo. Si todo lo anterior no fuese suficiente, en los años 70, algunos años después de ser llevado a la cárcel, DeSalvo fue apuñalado y asesinado por otro prisionero del cual nunca se supo su identidad. Pero todo el caso quedó ahí, con el supuesto estrangulador de Boston, ahora muerto. Mucho tiempo después, en el año 2001, y ante los hechos de no tener más pruebas contra DeSalvo que su propia confesión, la familia de la última víctima, Mary Sullivan, decidió pedir a la Fiscalía de Massachusetts exhumar el cuerpo de Mary, para realizar algunas pruebas, comparando estas con el ADN del ya muerto Albert DeSalvo. Y si bien los resultados fueron fallidos porque la tecnología no era tan avanzada, investigadores guardaron estas muestras y en 2013 con nueva tecnología volvieron a realizar pruebas, y ahora sí dieron coincidencias entre el semen hallado en la víctima, el cadáver de Mary, y la genética de DeSalvo, lo que confirmaba que al menos la última víctima sí habría caído a manos de DeSalvo. Con eso, y a pesar de que no se hicieron pruebas similares en otros casos, para las autoridades la cosa se cerró en que DeSalvo fue el estrangulador de Boston, aunque la película que revisaremos el día de hoy nos podría llevar a otra diferente conclusión. Esto es el resumen y explicación de Boston Strangler, o en español el estrangulador de Boston, de Star Plus. Esta película, para que lo entiendas, ocurre desde el punto de vista de dos valientes periodistas mujeres, quienes no tenían miedo de señalar en que la policía no estaba haciendo bien las cosas, y querían encontrar la verdad como sea. Todo parte cuando Loretta, una periodista cansada en el rol que le dan en el periódico donde trabaja, haciendo reviews de cosas como tostadoras, se entera de varias muertes que han venido ocurriendo donde todas las víctimas son mujeres de avanzada edad, estranguladas y abusadas en sus apartamentos, y sin signos de forzar puertas ni nada. Loretta le presenta esta historia a su jefe creyendo que tiene algo bueno detrás, pero este la rechaza diciendo que son solo gente que nadie conoce, gente random, y no generarán interés para vender periódicos. Pero firme en sus ideas, Loretta se ofrece a trabajar en este caso, incluso en sus ratos libres. Esa investigación la lleva a donde el hombre que encontró a una de las víctimas, que le cuenta que la mujer tenía un palo de escoba clavado en su entrepierna. Fue estrangulada y sus medias se las ataron al cuello como un listón de regalo. Luego, preguntando a policías y patrulleros, Loretta confirma que otras 3 mujeres que habían sido asesinadas tenían las medias atadas como listón también, lo que lleva a que su jefe le permita escribir la noticia y el periódico publica que un estrangulador anda suelto.
Rápidamente y apenas es publicada la noticia, el alguacil de la policía visita al director del periódico de Loretta para decirle que deje de escribir esas historias, asegurando que Loretta interrogó a sus hombres policías sin identificarse como reportera, y estos le hablaron solo para captar su atención y ver si podían acostarse con ella. Cosa que no es así porque Loretta siguió todos los protocolos de identificarse y demás, pero incluso con todo eso su jefe la obliga a dejar la historia porque le trae problemas y no necesita problemas. En su casa, Loretta alcanza a escuchar una conversación de su marido con su hermana donde esta le dice que Loretta no es la mujer que él merece. Ella se pasa todo el día afuera trabajando y una buena mujer debe estar en casa cuidando a los niños y haciendo otras labores domésticas, recordándote que la película se ambienta en los años 60. Pero a pesar de eso, el esposo de Loretta la apoya y no quiere que se quede en casa. Llega la cuarta víctima y para seguir cubriendo este caso, el jefe de Loretta ahora la asigna como compañera a otra periodista llamada Jean, con quien su primera tarea es confirmar que la cuarta víctima cumplía con los patrones del estrangulador que anda suelto. Algo que ambas hacen llamando a todas las personas que comparten apellido con la víctima directo desde la guía de teléfonos, porque la policía no les deja entrevistar al pariente de esta. Y cuando confirman que sí es otra víctima del estrangulador, la portada del periódico avisa otra víctima del fantasma, como apodan al estrangulador porque nadie lo ha visto nunca. Una nueva víctima llega y se confirman los mismos patrones otra vez, lo que lleva a Loretta y Jean a escribir un nuevo artículo. Pero en esta ocasión el periódico decide fotografiarlas y poner sus fotos junto a la noticia, para que la ciudad sepa quiénes están escribiendo sobre estos casos de mujeres asesinadas. Unos casos que estas dos periodistas logran relacionar entre sí, incluso antes de que la policía misma lo haga. Esa fama que les llega al aparecer sus fotos en el periódico trae sus cosas buenas y también sus cosas malas. Por un lado, una tonelada de cartas de lectoras les llegan a Loretta y Jean agradeciéndoles toda su labor, y viéndolas como modelos a seguir para el resto de mujeres, siendo en ese lapso de tiempo donde Loretta cambia el apodo de El Fantasma por el ya mítico y ultra reconocido Estrangulador de Boston. Justo en la víspera de Año Nuevo y con la cena servida, Loretta recibe una llamada de Jean avisándole de una nueva víctima, esta vez una chica joven que rompe el patrón. Loretta deja su cena y se va al trabajo, causando esto la primera grieta en su matrimonio porque su marido se molesta de que incluso en esta fecha priorice trabajar a la familia. Jean entrevista a la vecina de la víctima, quien dice que el asesino estuvo en su casa justo antes de cometer el crimen. Este le dijo que venía por orden del encargado del edificio a pintar algo y cuando lo dejó pasar, de repente le mencionó que era bastante guapa y le preguntó si alguna vez había pensado en modelar. Esto puso a esta mujer nerviosa y fingió que su marido estaba en casa, así que fue a otra habitación a supuestamente buscarlo, pero cuando volvió el hombre ya no estaba. Loretta investiga con especialistas sobre el cambio de patrón de ancianas a una mujer joven como había ocurrido con la última víctima, y esto le dicen que no es normal, no se tiende a cambiar patrón así repentinamente. En casa, el marido de Loretta ve su foto junto a la noticia de la nueva víctima y le pregunta si no cree imprudente que todos conozcan su cara con un asesino suelto. Loretta dice que son órdenes del jefe y justo ahí suena el teléfono y la primera vez Loretta contesta y nadie le responde, solo alguien respira fuerte. Y las dos siguientes ocasiones contesta su marido y también nadie responde. Investigando, Loretta conoce a Jim, un detective envuelto en el caso con quien empieza a compartir información extraoficialmente. Él le da a Loretta lo que sabe gracias a lo que investiga con la policía para que Loretta escriba en el periódico, y Loretta le da a él todo lo que ella descubre para que este detective atrape al estrangulador. 5 chicas jóvenes acaban muertas en las semanas siguientes. Una de ellas, una secretaria de una empresa de juguetes electrónicos, resultó además haber estado embarazada al morir. Detalle del que se entera Jean cuando habla con las enfermeras del hospital donde le hicieron la autopsia. Enfermeras que Jean conocía porque antes de ser asignada al caso del estrangulador con Loretta, estuvo investigando un asunto en el hospital haciéndose pasar por enfermera. La investigación de Jean la lleva a hablar con la recepcionista del lugar donde Patricia, como se llamaba esta víctima joven que murió embarazada, trabajaba, y esta recepcionista cita a Jean a un restaurante para hablar a solas. Allá le muestra una muñeca que decía distintas frases tipo "Hola, te quiero, abrázame" y cosas así por el estilo, siendo el detalle importante que esa era la voz de Patricia. La recepcionista le cuenta a Jean que Patricia y el dueño de la empresa tenían un amorío, y el padre del bebé que Patricia esperaba era este dueño de la empresa que además ponía su voz en los juguetes. Este dueño de la compañía tenía una familia e hijos y por ende no se podía hacer cargo del hijo que ahora esperaba Patricia, por lo que encontró un convento donde enviar al niño para que luego lo tomara en adopción, aun cuando Patricia no estaba segura de entregarlo. Loretta sigue el rastro de otra de las víctimas, una chica de nombre Beverly, y entrevista a su madre que le dice que la mayoría del tiempo lo pasaba en sus estudios y en el coro de la iglesia. Y en la iglesia Loretta habla con una amiga de Beverly que le dice que ella tenía problemas con un ex que la seguía siempre,
La acosaba, la llamaba a altas horas de la noche y era un tipo llamado Daniel Marsh. Con la dirección del tal Daniel Marsh, Loretta lo visita para hacerle preguntas, pero este la invita a entrar y le señala una habitación al fondo de su apartamento, para que hablen más tranquilos. Loretta entra, pero todo es tan raro y sospechoso que a mitad de camino dice que algo le surgió y se va de allí. La policía atrapa al dueño de la empresa de juguetes electrónicos sacando evidencia del apartamento de Patricia y lo someten a un detector de mentiras. Y aunque falla algunas respuestas, Jean luego le cuenta a Loretta que lo soltaron porque el fiscal no cree que tenga relación con los otros asesinatos. Loretta le pregunta por Daniel Marsh, a quien le pidió investigar, y Jean responde que no hay pruebas contra él. Y si investigara a todos los ex que se drogan o emborrachan y luego llaman a mitad de la noche a mujeres que desean, se pasaría todo el día en eso y no haría bien su trabajo. El marido de Loretta le cuenta que aceptó un nuevo puesto de trabajo y este requería que viaje fuera de la ciudad un par de veces por semana. Esto causa una discusión porque Loretta le reprocha que no le haya contado antes sobre el asunto, porque ahora, ¿qué van a hacer con los niños? Su marido le responde que nunca está en casa y nunca se dio el momento para hablarlo antes. En otro día de trabajo, mientras está en el periódico, Loretta recibe el llamado de un detective de Nueva York que le cuenta que hubo un asesinato con los mismos patrones que aquellos de Boston. Una anciana fue encontrada muerta en un hotel, testigos vieron al hombre que la acompañaba y este policía logró atraparlo en un bar. Lo interrogaron y a los 45 minutos este hombre confesó. ¿Qué era lo particular de esto? Este tipo llamado Dempsey estuvo en Boston cuando ocurrieron los 5 primeros asesinatos. El detective de Nueva York se comunicó con Boston para darles la información, pero nunca le devolvieron la llamada. Fue a Boston luego a verlos personalmente y no lo recibieron. Y ahora se lo contaba a Loretta para que saque a la luz esta historia, porque ¿cómo podían ser tan negligentes los de Boston? A pesar de problemas entre sus jefes, Loretta y Jean escriben una nota sobre lo negligente de la policía de Boston, algo que revuelve mucho el ambiente en la ciudad. Porque está claro que a la policía no le gusta ser criticada por dos mujeres públicamente en la tapa de un periódico. La noche en que sale la noticia, Loretta sola en casa con sus hijos los arropa para dormir y ve a un hombre parado en su jardín mirando hacia una ventana. Ella baja con un palo a la puerta principal y allí encuentra un sobre con un recorte del periódico, donde está la foto de Loretta y Jean con sus rostros tachados, y además venía una media. Loretta se la enseña al día siguiente a Jean y esta a gritos le dice al editor del periódico que no pondrán nunca más sus fotografías. Loretta habla con otro detective, esta vez uno de Cambridge, que le cuenta que atraparon a un tipo que acosaba a mujeres en sus apartamentos y se comunicaron con la policía de Boston, y estos no le dieron nada de información sobre él, así que acabaron liberándolo. Pero después se enteraron de que dicho hombre era uno de los máximos sospechosos de la misma policía de Boston, como el posible estrangulador. Accediendo a reportes, Loretta lee la ficha de este tipo que es Albert DeSalvo, quien actualmente estaba recluido en un lugar llamado Bridgewater. Hablando con otro policía, Loretta se entera de que este tenía dos apodos entre los policías. Uno era el hombre verde porque solía usar un traje de obrero de color verde y fingía ser de mantenimiento, y el otro apodo era el medidor, porque a veces tocaba puertas de mujeres diciendo que era un descubridor de modelos, y les pedía que las dejase tomar medidas. Aunque lo raro, como cuenta una mujer acosada por él a la que Loretta entrevista, es que no usaba cinta de medir, sino que sus propias manos. ¿Recuerdas esa vecina de una de las víctimas que dijo que el sospechoso la visitó a ella primero diciendo que venía a pintar y luego le preguntó si había considerado ser modelo? Loretta recuerda ese caso y se convence de que DeSalvo fue quien cometió ese crimen. Esto la lleva a comunicarse con Jean para reunirse en una cafetería donde Jean parte diciendo que no pueden verlos juntos, porque Loretta estaba criticando a la policía en el periódico públicamente. Así que ahora cada vez que lo llama a la comisaría debía decir que era su hermana Sally. Loretta le pasa una carpeta con archivos de DeSalvo a Jim y este lo reconoce. Asegura que lo investigó por algún tiempo, pero DeSalvo no es el asesino que buscan. Loretta se extraña y le pregunta quién los estar tan seguro de eso. Y Jim cuenta que DeSalvo estuvo en prisión en los primeros 6 asesinatos. Los siguientes días, Loretta se los pasa pegada al tema de DeSalvo porque todo apuntaba a él, salvo el hecho de que haya estado preso en el lapso de tiempo en que ocurrieron los primeros asesinatos. Jim la anima a revisar los registros oficiales y al hacerlo, Loretta y ella encuentran que DeSalvo fue liberado meses antes del primer asesinato porque pidió su liberación para volver con su esposa e hijos, y el juez se la otorgó por tener buena conducta. Loretta saca la noticia que se hace pronto pública hasta que un día se entera de que DeSalvo contrató a un muy exitoso abogado, aunque Loretta se hace una pregunta: ¿cómo pudo pagar los servicios de tan renombrado abogado? Esto Loretta se lo va a preguntar a Jim, quien dice que no puede hablar del tema. Loretta pregunta entonces cómo fue el interrogatorio de DeSalvo y Jim responde que no hubo uno. El abogado no les dejó preguntarle nada a su representado. Esto hizo que Jim llamase a la vecina aquella que se salvó de morir diciendo que estaba con su marido y la llevó al hospital estatal donde estaba DeSalvo. Allí le pidió a la mujer que reconociera al hombre que entró a su casa ese día haciéndose pasar por pintor.
Y entre un montón de hombres, la mujer terminó señalando a otro tipo que no era de Salvo, sino que era uno que se llamaba George Nazar. Loretta piensa entonces que ese George es el estrangulador, pero Jim cuenta que lleva más de un año en el hospital estatal. Sabiendo eso, Loretta llega donde el abogado que daba unas palabras a la prensa diciendo que habló con DeSalvo y este le dio 5 detalles de los asesinatos que solo el autor conocería, así que ahora tenían que negociar bajo qué términos haría su confesión. Vemos una escena de la confesión de DeSalvo, aunque incompleta. En ella alcanzamos a escuchar que este habla de Anna, una de las víctimas, y dice que no la eligió premeditadamente. Casi que iba pasando por ahí, vio un lugar para estacionarse, se bajó y golpeó la puerta. Al otro día de eso, el fotógrafo del periódico le cuenta a Loretta que DeSalvo confesó, pero todavía no se sabía nada de lo que dijo. Loretta va donde Jim y le pregunta qué ocurre y Jim cuenta que Bailey, el abogado, usó a la prensa y llegó a un acuerdo con el fiscal. DeSalvo confesaría, pero su confesión no se usaría en el juicio en su contra. ¿Por qué el fiscal aceptó eso? Porque DeSalvo igual estaba acusado por una serie de abusos sexuales, así que pasaría la vida en la cárcel. Y aunque no se tome en cuenta a las mujeres que murieron, el fiscal limpiaría su reputación a la encerrada de DeSalvo. Una reputación que la misma Loretta, Jean y todo el periódico habían, según el fiscal, ensuciado al juzgar a la ley frente a todos en este caso. Y la cosa no terminaba ahí. Jean cuenta que lo más llamativo es que Bailey defendió a DeSalvo en esta causa porque DeSalvo firmó un contrato de exclusividad con este abogado para escribir un libro sobre sus crímenes. Con este panorama, sabiendo que el abogado pensaba hacerse millonario con un libro que mandaría a escribir, que DeSalvo iría a la cárcel pero por los abusos y no las muertes, Loretta le pide al editor del periódico que hagan algo, pero este se niega y Jean, que era su aliada, dice que ya pidió una nueva tarea, porque ellas son periodistas, cubren noticias pero no las protagonizan o tampoco las crean. Es así que Loretta va donde la madre de una de las víctimas a contarle lo que va a pasar en persona, porque al día siguiente saldría en la prensa y obviamente esta madre se entristece porque su hija no tendría justicia. Esa noche Loretta vuelve a su casa y encuentra en la habitación de su hija unos recortes de las fotos de las que Loretta salió en el periódico, prueba de que para su hija ella era su heroína. En su trabajo, Loretta recibe una llamada de otro detective, ahora uno desde Michigan, para contarle que hubo 6 asesinatos con el mismo patrón del estrangulador de Boston. Esto lleva a que Loretta viaje a Michigan rápidamente a pesar de que a su esposo no le parece bien todo este asunto. En Michigan, Loretta ve los archivos de los casos con fotos que demuestran el mismo patrón, pero era todo extraño, porque DeSalvo estaba ahora detenido. Esa noche, revisando periódicos locales, Loretta ve una noticia donde se ve a Daniel Marsh en una manifestación pidiendo viviendas dignas. Esto hace que Loretta se lo cuente al detective de Michigan porque Daniel era el ex que estuvo acosando a una de las víctimas de Boston, y ahora estaba precisamente en esta ciudad, donde ocurrieron similares muertes. El detective cuenta que Marsh es su principal sospechoso, pero todavía no tienen pruebas suficientes para acusarlo de nada. Aunque le llama la atención que Loretta es la segunda persona en denunciarlo. ¿Quién es el primero? Un doctor de Bridgewater donde Marsh pasó algún tiempo. Loretta llama a ese tal doctor y confirma que Marsh estuvo ahí. Después le pide a Jean y sus contactos que averigüe si en su estadía Marsh compartió con DeSalvo, y efectivamente es así. Estuvieron 3 meses en el mismo pabellón. La policía de Michigan detiene a Marsh y lo interrogan, pero esto se niega a confesar algo. Y como no tienen pruebas para acusarlo, se marcha diciendo que si la prensa lo acusa de ser el asesino o algo similar, él simplemente se irá a otra ciudad y empezará de nuevo, saliendo de la comisaría donde la prensa esperaba, entre ellos con Loretta con quien cruza miradas. Loretta vuelve a Boston y se trata de comunicar con Jim, pero se entera de que este renunció y ahora asesoraba una producción de cine sobre el caso de DeSalvo. Loretta se enoja reprochándole que está lucrando con las muertes del estrangulador de Boston y Jim le saca en cara que ella hace lo mismo pero desde el día 1. Hace noticia de todo para su periódico con el cual ganan dinero. Al final, Jim le aconseja a Loretta dejar el tema, le dice que no es bueno obsesionarse con algo que a nadie le importa, porque eso parece. Atraparon a DeSalvo y la gente cree que la cosa ya se acabó. Loretta, antes de irse, le pide la confesión de DeSalvo y cuando vuelve a su trabajo al otro día, la encuentra en un sobre dirigido a Sally, la hermana de Jim. Loretta y Jean escuchan la confesión y por los sonidos y conversación notan que DeSalvo no estaba seguro de los detalles que estaba confesando, y parecía estarlos adivinando. Decía que una víctima llevaba una bata amarilla, luego que quizás era roja, y al final aseguraba que era azul. Le preguntaban por las habitaciones del apartamento y se escuchaban movimientos de papeles como si DeSalvo apuntase algo, lo que indica que le estaban mostrando fotos y, si estaba mintiendo, obviamente una foto le facilitaba mucho las cosas, así que algo raro había detrás. Es debido a esto que Loretta rastrea a un hermano de DeSalvo y le pide que lo convenza para hablar con ella, porque cree que hay algo más detrás de todo esto. Y aunque este hermano dice que no le promete nada, que Albert es solo un buen hombre que solo quiere proteger a su esposa e hijos, días después de DeSalvo, el criminal,
se contacta con Loretta y Loretta le pide hablar en persona. DeSalvo acepta diciendo que el tema del libro salió mal para él y acuerda con Loretta que ella vaya al día siguiente en el horario de visitas, donde estaba como prisionero. Apenas Albert corta, otro prisionero que escuchaba la llamada lo sigue a su habitación y lo apuñala varias veces. La madrugada siguiente, Loretta despierta por una llamada donde le avisan de esto y parte a Bridgewater. En el lugar, una mujer se acerca a Loretta y le entrega una dirección diciendo: estaba ahí con ellos, sabían lo que tramaban. Loretta llama a Jean al periódico y le da la dirección diciéndole que si no vuelve a llamar en una hora, Jean debe llamar a la policía y enviarlos a esa dirección. En dicha dirección, Loretta encuentra un tipo llamado Harrison. Este Harrison también estuvo internado en Bridgewater y cuenta que compartió pabellón con DeSalvo. Loretta le muestra una foto de Marge y Harrison lo reconoce diciendo que DeSalvo, Marge y también Nazar siempre estaban juntos. Marge y Nazar obligaban a DeSalvo a practicar su confesión todos los días, todo el tiempo, como si fuese algo que debía memorizar. Y si lo recuerdas, George Nazar es el criminal que la vecina de una de las víctimas reconoció cuando Jim la llevó pensando que iba a reconocer a DeSalvo. Aquí viene una de las revelaciones más importantes. Loretta pregunta por qué hacía memorizar a DeSalvo su confesión y Harrison cuenta que había un premio en dinero. Nazar trajo a su abogado, Bailey, y con él organizaron que DeSalvo se declarase culpable de todas las muertes. ¿Qué ganaba DeSalvo con esto? El resto le prometió mucho dinero que harían vendiendo el libro que sacarían sobre el estrangulador de Boston. Y ese dinero DeSalvo lo quería porque, encerrado, podría dárselo a su familia y así ellos vivirían bien. Porque, si lo recuerdas, el hermano de DeSalvo dijo que a este le importaba mucho su familia. Loretta consigue hablar con Nazar, quien primero niega ser alguien que mate mujeres. Cuando Loretta pregunta por qué la vecina de una de las víctimas lo reconoció, él solo dice: quizás tengo una de esas caras que suenan familiares. Luego Loretta pregunta por qué ayudar a DeSalvo a practicar su confesión, y Nazar dice que lo ayudaba a recordarlas porque 3 asesinatos eran muchos detalles, y según Nazar su abogado le daría $10,000 por cada víctima que DeSalvo confiese matar. Así que había una gran diferencia en que confiese y convenza a todos de haber matado a 3 o hacerlo con las 13 que era el total. Para que lo entiendas, esto funcionaba así. El abogado representaría a DeSalvo para que confiese, asegurándole que su confesión no la usen en su contra en su juicio. A cambio de eso, DeSalvo debía dejar los derechos exclusivos al abogado para que los venda alguna editorial que escribiría un libro y hagan mucho dinero. Y de ese dinero le darían una parte a Nazar. ¿Por qué le darían una parte a Nazar? Porque como Nazar era compañero de DeSalvo, solo Nazar podía hablar con él todos los días por horas y horas para hacerle memorizar la confesión. ¿Qué pinta Marge aquí en esto? Seguro Nazar le ofreció dinero a Marge para que lo ayude en esta tarea. Hay algo importante que dice Nazar porque él culpa a Loretta y los medios de crear un mito de el estrangulador de Boston. Y como este mito hacía sentir inseguras a todas las mujeres de Boston, la gente necesitaba creer que habían atrapado al responsable, o sea, DeSalvo. Porque de lo contrario, eso demostraría que el asesino seguía suelto y la ciudad no era tan segura como todos creían. Nazar también dice que los hombres matan mujeres, lo han hecho antes de DeSalvo y lo seguirán haciendo después. Así que a las personas les dejaba dormir tranquila la idea de que DeSalvo fue atrapado y ahora asesinado, en vez de saber que hay muchos DeSalvo sueltos en la ciudad y en realidad en el mundo. Empezando este video dije que esta película nació como respuesta al misterio de ¿cuál es la verdad del estrangulador de Boston? La respuesta hasta ahora era DeSalvo, pero como ya comenté antes, en 2013 lograron hacer el match entre el esperma en la última víctima y el ADN de DeSalvo, pero pruebas similares no se hicieron en otras víctimas, lo que deja todo medio así entreabierto. Bueno, esta película termina con Loretta explicando en el periódico que no hay un estrangulador de Boston, sino que hay muchos. Dempsey mataba ancianas, luego el patrón cambió a jóvenes y así fue variando constantemente. Esto pasó porque cuando nació esta figura de el fantasma y luego estrangulador de Boston, los hombres que querían deshacerse de alguna mujer en su vida lo imitaron y lo hicieron para confundir a la policía para que la policía persiguiese a esta figura popular que se había formado, y no a los verdaderos asesinos. Había tal nivel de histeria colectiva en la ciudad que muchos hombres aprovecharon de matar, por ejemplo, el dueño de la compañía de juguetes a su secretaria embarazada, o Marge, el ex celoso, a la chica que acosaba. Y como imitaban el mismo método de estrangular, formar un lazo con medias y todo eso, la policía buscaba un supuesto estrangulador de Boston, cuando en realidad eran muchos. El final de la película muestra que el periódico corrige su titular y en lugar de el estrangulador de Boston, pone los estranguladores de Boston. Y vemos diferentes escenas donde, por ejemplo, Marge se muda de su casa, para seguro empezar de nuevo tal y como dijo cuando trataron de interrogarlo. Loretta vuelve a su casa del trabajo pero se desvía a un bar y se va a ver con Jean. Luego la película muestra una foto de las verdaderas Loretta y Jean,
con Loretta, que terminó ganando un premio como reportera médica del Boston Globe. Fue una de las primeras reporteras en cubrir la crisis del SIDA y tiempo después se terminó divorciando de su marido. Por su lado, Jean continuó una carrera como reportera investigadora por 30 años y mantuvo una relación de amistad muy fuerte con Loretta. Otro texto explica que Daniel Marsh nunca fue acusado de ningún asesinato. George Nassar sigue en prisión y nunca recibió ningún dinero. En 2013, Albert DeSalvo fue vinculado al asesinato número 13 a través de pruebas de ADN, pero los otros dos asesinatos no han sido resueltos. Así termina entonces una película que, si eres amante del género True Crime, encontrarás muy interesante, porque sería la respuesta a uno de los casos más macabros y misteriosos en toda la historia. No hubo un estrangulador de Boston, sino que, como propone esta película, hubo varios. Muchas gracias por haber visto el video. Si te gustó, déjame tu like, suscríbete y activa las notificaciones. En pantalla encontrarás mis redes sociales para que me sigas, porque ahí subo toda la actualidad, datos, noticias, trailers y más de películas y series de terror. Y en comentarios déjame qué otro video quieres ver próximamente. Un abrazo y te veo en la próxima.